Antes que otra cosa, muchas gracias por invitarme a este webinar. El tema que vamos a tratar aquí es la introducción a la evaluación neuropsicológica pediátrica, pero antes me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Cristian Núñez Paniagua. Pueden decirme Cris, pueden decirme Cristian. Voy a estar contestando ahorita sus preguntas. Yo soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Eso quiere decir que tengo una maestría en neuropsicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Ahí hice mi maestría en neuropsicología clínica y actualmente pues me dedico a principalmente la evaluación y diagnóstico de pacientes con enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Una parte de ese trabajo pues implica la evaluación, perdón, la evaluación pediátrica y bueno, es de lo que vamos a hablar acerca el día de hoy. Pues vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es primero que nada la neuropsicología pediátrica? Pues básicamente estamos hablando de que es el estudio de la conducta de los niños a través de la lesión cerebral. Pues básicamente es, digamos, neuropsicología. Cuando hablamos de neuropsicología, hablamos en un principio de esta correlación de cerebro, de estructuras cerebrales y cómo se manifiestan las diferentes lesiones en los pacientes que pues han sufrido por cualquier situación, por cualquier tipo de enfermedad, pues un daño en este tipo de estructuras. Asimismo, entonces, la neuropsicología pediátrica pues viene a complementar esa parte de la neuropsicología que principalmente comenzó con trabajar con personas adultas. ¿Y por qué esto es importante o por qué es relevante hacer este cambio o esta subespecialidad de neuropsicología pediátrica? Pues porque sabemos que el cerebro de un niño, el cerebro de un infante, no es una réplica de un cerebro adulto. No podemos esperar que las lesiones que se manifiestan en los cerebros de personas adultas tengan, digamos, exista siempre un correlato al 100% con lo que pasaría en un cerebro de un niño. ¿Por qué? Pues porque un niño, precisamente al estar sujeto a estimulación, a un proceso de desarrollo, pues ese cerebro está todavía en plena adquisición de todas estas funciones que le llamamos cerebrales superiores y por lo tanto no podemos esperar que la lesión que vemos en un adulto, si la vemos en un niño, pues tenga las mismas manifestaciones clínicas. Simplemente temas como el lenguaje, por ejemplo, las afasias que se estudiaron inicialmente en pacientes adultos y que tenemos muy claro que hemisferio izquierdo se correlaciona ampliamente con esta capacidad de lenguaje. No podemos, no veríamos esto en cerebros de niños que todavía no adquieren que todavía no consolidan este proceso. Entonces, por eso es importante hacer esta diferenciación entre neuropsicología de un adulto y la subespecialidad, como podría ser la neuropsicología pediátrica. ¿Sí? Mm, bueno, aquí nos dice, el daño cerebral infantil puede producirse en diferentes momentos, por lo que sus repercusiones también serán distintas. Pueden ocurrir esta situación de daño cerebral infantil durante el embarazo, en el periodo perinatal o en el transcurso de la infancia. Sí, digamos que hay situaciones muy variadas que todas estas van a repercutir en la conducta del niño y es evaluado precisamente a través de la evaluación neuropsicológica pediátrica. ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones?
En un inicio, cuando surge la neuropsicología, pues no se tenían eh, estudios de neuroimagen y por lo tanto la neuropsicología buscaba hacer una hipótesis de los lugares o de las estructuras cerebrales que estaban dañadas. Eso actualmente ya no es el proceso, digamos, fundamental de una evaluación neuropsicológica pediátrica, porque simplemente ya existen estudios de neuroimagen mucho más precisos para identificar las estructuras del cerebro que pueden estar lesionadas. Sin embargo, la estructura no nos habla específicamente de qué tan lesionada o afectada va a estar la conducta manifiesta de ese niño. Entonces, digamos que ese antiguo objetivo de la evaluación neuropsicológica, pues ha dado, digamos, fue un antecedente, pero ahora nos enfocamos más bien en otras cosas. Dice más adelante, la evaluación neuropsicológica se centró en la conducta de secuelas funcionales y cognitivas del daño o del deterioro del sistema nervioso central. Entonces aquí nos dice que pues básicamente ahora lo que hacemos es buscar cuáles son, digamos, más que estructuras que han sido afectadas, cómo se manifiestan estas a través de la conducta y la capacidad para desenvolverse a ese niño en su ambiente. En este momento, o digamos en manera actual, existen tres principales objetivos para realizar una evaluación neuropsicológica. La primera es discriminar el grado en que una lesión afecta la funcionalidad y la capacidad cognitiva de un niño, si esta es leve, moderada o severa. Hacer también un diagnóstico de cribado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues simplemente diferenciar si tras una lesión, pues un niño ha presentado efectivamente un déficit de la capacidad cognitiva o no lo ha presentado. Y bueno, y si lo ha presentado ya nos permitirá también determinar si está la severidad de la lesión. Y el tercer punto, que es quizá eh, uno de los fundamentales, el permitirnos diferenciar entre enfermedades neurológicas y enfermedades psiquiátricas. Mm, Bueno, aquí vamos a hablar acerca de un poco de los componentes de qué incluye una evaluación neuropsicológica pediátrica. Primero comentarlo que las baterías de evaluación neuropsicológica para niños, en principio eran nada más, tomaban las mismas pruebas para adultos y se aplicaban a la población infantil. Sin embargo, con el paso del tiempo y el visto de que esta no era la mejor forma de evaluarlo, pues se desarrollaron precisamente baterías neuropsicológicas específicas para esta población que bueno, con el paso del tiempo se fueron normalizando y estandarizando y actualmente, por lo menos en México, contamos con algunos instrumentos, quizá no tantos como en habla inglesa, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la cantidad de baterías que existen pues es mucho más amplia. Sin embargo, aquí pues cada vez se trabaja por estandarizar y normalizar más pruebas para precisamente hacer esta comparación entre los, digamos, niños que tienen algún déficit y los niños, y diferenciarlos de los niños, vamos a decir, en este punto de vista, normales, ¿no? Mm, Dice aquí, actualmente la evaluación neuropsicológica pediátrica, pues tiene que incluir todos los elementos que están en esta tabla de color amarillo. Eh, Ahorita los voy a mencionar nada más y voy a profundizar en algunos de ellos para que esto, bueno, pues quede mucho más claro. Nos habla de que tienen que incluirse en estas baterías evaluación del lenguaje, del funcionamiento motor, de las habilidades perceptuales, cognición social, memoria y aprendizaje, atención,
funciones ejecutivas, la capacidad intelectual, la conducta emocional y los síntomas psiquiátricos, trastornos de la conducta, la función social y la conducta adaptativa. Entonces, como podemos ver, aquí me gusta, digamos, me gusta hablarlo y presentarlo así de manera general, porque nos da un panorama muy amplio de lo que implica una evaluación neuropsicológica pediátrica. Es decir, no es nada más aplicar una batería estándar para todos los niños, sino que nos vamos a meter en temas quizá tan importantes que a lo mejor de inicio no parecían formar parte de la evaluación neuropsicológica, como puede ser la conducta emocional o como la capacidad de estos niños para funcionar en su ambiente, como es el concepto de la conducta adaptativa, o cómo les va interactuando con otros niños, que sería acá la función social. A lo que voy es que una evaluación neuropsicológica pediátrica no implica nada más ver al niño y aplicarle una serie de test y de pruebas psicométricas, sino que también va a implicar entrevistas con familiares, con los tutores o los padres. Incluso puede ser necesario evaluaciones a los maestros con los suficientes y los test adecuados para ellos, para hacer una evaluación más holística. A veces, cuando hablamos de neuropsicología, parece que nos centramos únicamente en los procesos cognitivos, voy a decirle así, como los fríos o los más duros, como podría ser la cantidad de palabras que ese niño puede recordar, que tendría que ver con la memoria, o qué tantas palabras puede decir o cuántas palabras conoce, que tendría que ver con el lenguaje. Pero la evaluación neuropsicológica profundiza mucho más allá de solamente estas áreas. ¿Cuándo se deben evaluar todos estos procesos que los vemos aquí? En general, eh, las evaluaciones siempre van a depender del tipo o bueno, pues sí, del tipo de paciente o de la necesidad que esté presentándose en ese momento de parte de quien solicita la valoración. Pero de manera, digamos, general, estos son los rubros que deben estar presentes y los componentes que tienen que evaluarse para llegar a cabo o llevar a cabo una conclusión diagnóstica. En cuestiones de lenguaje, siempre tenemos que evaluar las habilidades tanto expresivas como comprensivas del mismo. En el funcionamiento motor tienen que ir incluidos los hitos del desarrollo. Como simple, digamos, nos podemos ir a la historia clínica desde la edad en la que el niño aprendió o pudo alcanzar estos eventos importantes como el sostener su cabeza, el gatear, el ponerse de pie, el subir escaleras, las habilidades perceptuales en sus principales modalidades, como pueden ser percepción visual, percepción táctil, no tanto hay en quizá gusto, olfato, pero digamos casi no se oye que esto se evalúe, pero por lo menos las habilidades perceptuales con respecto al tema visual y táctil tienen que estar presentes. La cognición social, que tiene que ver con cómo el niño ha aprendido las reglas de comportamiento que se esperan para su edad, la memoria y el aprendizaje, la cantidad de información que el niño puede registrar, almacenar y posteriormente recuperar, la capacidad de atención en sus diferentes manifestaciones, atención dividida, selectiva, alternante, y las funciones ejecutivas. Estas, como la planeación, organización, flexibilidad cognitiva, inhibición, memoria de trabajo, todas forman parte de una evaluación neuropsicológica. Eh, no todas se pueden evaluar siempre, depende también la edad, por ejemplo, de los niños. En niños preescolar, generalmente estas, digamos, funciones ejecutivas ya las podemos evaluar en niños escolares. Generalmente no es, digamos, lo fundamental o no es algo que se evalúe cuando son niños preescolares, sobre todo porque se asume que estas funciones ejecutivas todavía no están lo suficientemente consolidadas
para hacer una evaluación cuantitativa de estos dominios. La capacidad intelectual siempre va a ser un parteaguas en la evaluación neuropsicológica pediátrica, porque pues nos habla simplemente de, o sea, el permitirnos descartar que todo esto o que algún déficit se deba o esté asociado también a discapacidad intelectual, la conducta emocional de cómo estos síntomas o afecciones que ha presentado el niño, pues se reflejan en ansiedad, depresión, manejo de la ira y síntomas psiquiátricos como pudieran estar presentes en algunos casos como la hiperactividad, la impulsividad. Y bueno, la función social que tendría que ver con cómo interactúa este niño con los demás niños, con sus padres, con sus hermanos, y la conducta adaptativa, que no es otra cosa más que el nivel de cómo este niño puede desenvolverse en los espacios de manera independiente. Siempre esto pues va a ser fundamental tener pruebas estandarizadas, evaluar a los niños siempre con respecto a sus iguales. En algunas ocasiones esto no siempre es posible, pero la evaluación neuropsicológica es tanto un proceso cuantitativo como un proceso cualitativo, que quiere decir que siempre vamos también nosotros a tener que ir interpretando cada uno de los datos y de los dominios que puedan verse afectados. Muy bien. Los elementos que contiene una evaluación neuropsicológica pediátrica y su reporte, pues son estos que vemos aquí a continuación. Digamos que estas son las secciones que se deben de incluir en una evaluación neuropsicológica. Digamos, los anteriores eran elementos únicamente del proceso de evaluación, pero el proceso de evaluación se tiene que cimentar en todo lo que vemos acá, desde el motivo de consulta, cuál es la razón por la que se acude a realizar esta valoración, la historia del desarrollo, la historia médica, la historia psiquiátrica, historia psicológica, la historia educativa y escolar. Esto va a formar parte de las evaluaciones neuropsicológicas actuales, donde ya no nada más se evalúa a niños con trastornos neurológicos, sino con trastornos específicos del desarrollo, como pueden ser los trastornos del aprendizaje. Actualmente, quizá esta sea una de las grandes preocupaciones, las dificultades que tienen los niños para habilidades como lectura, escritura y cálculo. Estas también forman parte de, digamos, el procedimiento al que se debería de incluir si como parte de una evaluación neuropsicológica. Me refiero a que estos niños tienen que ser sometidos a este tipo de evaluaciones para identificar si efectivamente existe un proceso, una falla en alguno de estos procesos o es debido a otro tipo de alteraciones como pueden ser trastorno como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces está también asociado a trastornos del aprendizaje. Muy bien, dice aquí el siguiente elemento era el procedimiento de la evaluación. Justificar las pruebas. Es importante que teniendo tantos elementos y tantas pruebas a la disposición de los evaluadores, pues éstas se justifiquen y no se utilicen simplemente porque se tienen, que es lo que termina ocurriendo en algunos centros, digamos, no, quizá a veces no con mala intención, pero simplemente las pruebas neuropsicológicas en este momento pues no son necesariamente un recurso en el que muchos centros inviertan. Entonces es fundamental, digamos, tener conciencia de por qué estamos utilizando las diferentes herramientas que se nos presentan. Se tiene que incluir observaciones de la conducta durante el proceso de evaluación y si se puede, una observación incluso en los ambientes donde ese niño
presenta esas quejas que lo llevan a buscar la valoración neuropsicológica. Estos resultados tienen que venir de manera cuantitativa y también cualitativa, con su respectiva interpretación, así como las conclusiones e interpretación diagnóstica que haga énfasis en resaltar debilidades y fortalezas, tanto cognitivas como conductuales. Y finalmente, quizá una de las áreas más importantes y que se deja al final, pues las recomendaciones para padres, para centros educativos y las recomendaciones de rehabilitación. Un reporte de evaluación neuropsicológica no está completo si no hay este tipo de recomendaciones. Siempre va a variar, digamos, estos son los elementos que se espera ver en un reporte, pero generalmente también va a depender de quién solicita el estudio. Los estudios de evaluación neuropsicológica pediátrica en general los vamos a ver solicitados por médicos especialistas, ya sea médicos psiquiatras, médicos neurólogos infantiles, y también por escuelas. Digamos que será quizá los elementos más importantes por los que este tipo de niños acuden a valoración. ¿Qué niños se someten a la evaluación neuropsicológica pediátrica? Bueno, hay, digamos, cuatro tipos cuatro pacientes tipo para la evaluación neuropsicológica pediátrica. Uno son los niños sin daño cerebral, pero con trastornos específicos en ciertas capacidades, como pueden ser los trastornos de aprendizaje. Trastornos de lectura, escritura y cálculo son los que suelen referirse a estas evaluaciones por parte de la escuela. Niños que sufren un traumatismo cerebral que deja secuelas funcionales. Entonces, eh, aquí ya estamos hablando de pacientes neurológicos, en cuyo caso eh, o sea, uno de los principales elementos es cuantificar esos daños que han ocurrido a través de estas evaluaciones, es decir, en qué áreas se pudo ver afectado el desempeño de este niño, por ejemplo, que ha sufrido un traumatismo. Otro paciente son niños con déficits cognitivos, motores o sensoriales por cualquier tipo de enfermedad neurológica o psiquiátrica. Aquí podemos meter niños con trastornos específicos del neurodesarrollo, como podría ser el trastorno del espectro autista, donde una evaluación neuropsicológica pues, va a ser fundamental para identificar algunos elementos que por un lado ayuden al diagnóstico y por otro lado permitan establecer planes de tratamiento y terapias para este tipo de niños. Eso por hablar de este tipo de enfermedades. Y finalmente, niños que son evaluados bajo protocolos quirúrgicos. Esto es sobre todo en niños que van a ser sometidos a neurocirugía, por ejemplo, que digamos su desarrollo ha ido bien o relativamente normal, pero van a ser sometidos a una neurocirugía y entonces queremos ver que eso no vaya a afectar esa capacidad o si la cirugía va a tener con el posterior tratamiento y rehabilitación una mejora en la capacidad del niño. Pero aquí tiene mucho que ver el que este niño, por ejemplo, se suele dar que ya haya, debido a un padecimiento neurológico, haya ciertos déficits en las capacidades de los niños que van a ser sometidos a una neurocirugía y entonces el neurocirujano solicita una evaluación neuropsicológica pediátrica. ¿Por qué? Porque no quiere que posterior a la cirugía los padres refieran déficits que ya estaban anteriormente, pero que no habían notado, que eso también puede ser algo que ocurre.
Sí, que los padres en ocasiones se quejan de situaciones eh, que están pasando actualmente que atribuyen a que ha sido sometido a una neurocirugía, pero sin el antecedente de esta evaluación neuropsicológica, pues es difícil demostrarles que esa conducta o ese déficit ya estaba presente. Sí, entonces ese es otro de los elementos, pero esto lo vamos a ver sobre todo pues en hospitales de tercer nivel. Muy bien, aquí en este cuadro, bueno, en este mapa, tengo los principales trastornos del desarrollo neurológico por los cuales los pacientes pediátricos son sometidos también a valoración neuropsicológica. Vamos, digamos, el más tradicional, por decirle de alguna forma, es la evaluación de la discapacidad intelectual, que pues nos permita sobre todo hacer un diagnóstico de ella, ¿no? Yo pienso que una de las, el diagnóstico de la discapacidad intelectual va a ser ya sea que aparezca secundario a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el trastorno de espectro autista no siempre viene acompañado de discapacidad intelectual, pero el hacer esa diferenciación pues solo se puede llevar a cabo a través de la evaluación neuropsicológica. Trastornos de la comunicación. Aquí pueden presentarse trastornos del lenguaje, trastornos específicos de los fonemas, es decir, estas unidades, pues las sílabas básicamente, trastornos de la comunicación social. Esto se ve sobre todo en niños con trastorno del espectro autista, que digamos, nosotros vemos que la comunicación tiene varios elementos, nuestro lenguaje tiene varios elementos, tanto la expresión como la comprensión, tenemos la sintaxis, pero uno de los elementos, digamos, fundamentales del lenguaje es la capacidad para comunicarnos con las demás personas, ¿sí? La capacidad para darnos a entender que esto tendría que ver con esta pragmática del lenguaje que también es evaluada a través de las evaluaciones neuropsicológicas. En tercer lugar, acá les coloco el trastorno del espectro autista, que sería uno de los elementos donde la evaluación neuropsicológica nos permite ir más allá o dar verdaderos elementos para consolidar ese diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque acá vemos no nada más capacidades intelectuales, capacidades de lenguaje, sino que también hablamos de que tenemos evaluaciones específicas para este tipo de alteraciones de la conducta que son características del autismo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, también debe ser sometido a evaluación neuropsicológica. Eh, Sobre todo para identificar posibles comorbilidades, como les había platicado hace un ratito, el trastorno, el TDAH también puede ir asociado a trastornos del aprendizaje, precisamente porque al haber este diagnóstico, el niño no tiene el máximo rendimiento académico posible y eso pues desarrolla también alteraciones de esta naturaleza. Los siguientes, precisamente el trastorno específico del aprendizaje, donde hablamos pues de la habilidad lectora, de escritura y de cálculo. Trastornos motores y trastornos de tics que van un poquito ligados, como el síndrome de Tourette, o alteraciones, o, bueno, hay trastornos motores que pueden deberse a varias enfermedades neurológicas que también deberán ser evaluados a través de la evaluación neuropsicológica. Y existen otros trastornos del desarrollo neurológico, los que metemos en estos campos de no especificado, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Muy bien. Pero, digamos, al paciente y a la familia, ¿de qué les sirve
tener esta evaluación neuropsicológica, ya hablamos mucho del diagnóstico, pero el diagnóstico no es todo, ¿sí? El diagnóstico, digamos que es una parte importante, fundamental, el tener un diagnóstico claro y certero, pero más allá de eso también tenemos elementos que pueden ser útiles para la familia. La familia que tiene un paciente con un diagnóstico, un paciente infantil con un diagnóstico de alguna enfermedad psiquiátrica o neurológica, tiene muchas dudas acerca de sus capacidades, de si deben de ser, de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, en qué tipo de escuela hay que meterlo, qué tipo de tareas sí hay que exigirle, qué tipo de tareas no. Y todo esto nos lo puede dar o nos puede orientar una evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Porque esto nos habla de las fortalezas y las debilidades que tienen este tipo de niños y así orientar a los padres para que ellos puedan dar el mejor cuidado a sus hijos. Permite dar seguimiento a las enfermedades neurológicas, así como reportar avances de sus tratamientos. No va a ser suficiente nada más tener el diagnóstico. El diagnóstico tiene que dar siempre paso a un tratamiento y a un plan de terapia. La evaluación neuropsicológica posterior a un programa de entrenamiento puede darnos elementos cuantitativos de cuánto ha mejorado. Incluso si no hay terapia o si no hay tratamiento, trastornos, por ejemplo, como el trastorno del espectro autista, no son enfermedades neurodegenerativas y por lo tanto se espera que esos niños mejoren y vayan adquiriendo diferentes habilidades con el paso del tiempo. Las evaluaciones neuropsicológicas nos pueden ayudar a tener un reporte cuantitativo y cualitativo acerca de esos avances que pueden darse incluso sin que haya un proceso terapéutico. Permite conocer la funcionalidad y establecer metas realistas, saber exactamente hacia dónde nos debemos dirigir con esas evaluaciones neuropsicológicas, así como cuáles van a ser los objetivos que se planteen para el desarrollo de las habilidades de estos niños y entrenar a la familia para enfrentar la situación actual. Principalmente cuando nos encontramos a situaciones que son más graves, es necesario poder llevar a la familia un poquito de la mano y tratar de hacer un poquito de conciencia para que que no se minimice los diagnósticos o las afecciones a las que pueden haber sido, de las que pueden haber sufrido, pues, su familiar. Otros fines de la evaluación, pues aquí tenemos estos cuatro. Uno es establecer un plan de tratamiento. Una evaluación neuropsicológica se puede convertir rápidamente en un programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque porque en una evaluación neuropsicológica ya identificamos fortalezas y debilidades en un niño. Entonces, eso nos hablaría de que todas esas áreas que salen como puntos débiles, pues hay que mejorarlas. Y las habilidades que salen como puntos, digamos, normales o no tan bajos, pues hay que mantenerlas. ¿Para qué? Pues para que no se vean afectadas o simplemente sean eh, habilidades de las que nosotros nos podemos apoyar para estimular o rehabilitar los otros procesos. Otros fines es la investigación, el conocer la evaluación neuropsicológica pediátrica de niños tanto con, vamos a decir, un desarrollo normal como una situación patológica. Es útil porque eso nos permite conocer cómo están funcionando esos niños. A ver, voy a tratar de ser un poquito más claro con esta parte. No podemos saber cuándo hay déficits en la población infantil si no sabemos cómo funcionan esos niños, digamos, de manera normal, ¿sí? Poniéndolo muy claro. ¿Cómo yo puedo diagnosticar un trastorno del cálculo si no sé cómo están la mayoría de los niños
en las habilidades de cálculo a la edad del paciente que yo estoy viendo. Entonces, el hacer este tipo de evaluaciones también nos permite ver cómo están funcionando estos procesos en la situación, digamos, normal. Otros fines, el fin educativo. Em, Hacer este tipo de evaluaciones nos permite hacer predicciones de cómo se van a desempeñar estos niños tanto en el ámbito académico y escolar. Y de este modo hacer programas más específicos y orientar, si así es posible, a que este tipo de, mm, vamos a decir, de procesos de aprendizaje a los que van a ser sometidos los niños, pues sean afines a las capacidades que él tiene. Y el último, dice aquí el ámbito forense. Esto, bueno, porque en Estados Unidos se usa más, quizá que aquí en México, para la evaluación neuropsicológica para ayudar o apoyar procesos legales. Este, por ejemplo, diagnósticos que pudieran tener alguna implicación. Sin embargo, bueno, de esto es poco los que yo les puedo hablar. En realidad, nunca he participado en una evaluación por un proceso forense o legal, principalmente porque no, se me hace un poco, que pueden hacerse malos usos luego de este tipo de valoraciones o pueden tergiversarse, por eso. Pero bueno, ese ya es harina de otro costal, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Nada más quiero hablarles rápidamente de la paciente AB. Ella acude a la valoración neuropsicológica por, por trastorno del espectro autista. Es una paciente que evalué hace algunos años. Se hizo una evaluación de cribado con esta paciente. Ella tenía alteraciones del lenguaje que comenzaron a partir de los 2 años. Ella tenía, digamos, en comparación con sus hermanos, ella eh, tardó mucho en poder decir algunas palabras que se esperaban ya para su edad. También tenía diagnóstico de epilepsia en sueño, para el cual recibió este tratamiento farmacológico y ya estaba en remisión. Y bueno, recibía terapias de lenguaje y aunque había aumentado su lenguaje expresivo, no parecía utilizarlo para comunicarse con las demás personas, sino que era un lenguaje que era más bien como como lenguaje para sí misma. Los hitos del desarrollo habían sido normales, excepto que sus primeras palabras los dijo hasta los 4 años. Un control de esfínteres hasta los 5 años. A esta paciente se hizo una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. Se evaluaron los procesos de atención, lenguaje, memoria, habilidades perceptuales, función ejecutiva e inteligencia a través del el test, el WISC, la escala Wechsler de inteligencia para niños y otros test de vocabulario receptivo y expresivo de Gardner, así como el test de inteligencia Tony 2. Esta paciente la paciente AB presentaba principalmente alteraciones en el lenguaje expresivo. Además, a esta paciente se hizo una evaluación cualitativa para evaluar la cognición social y una evaluación con la madre acerca de conductas que pudiera estar presentando la niña, que es el cuestionario ADR, que viene aquí mismo. Aquí en este cuestionario ADR lo que nos permite es evaluar la interacción social, las habilidades cualitativas de comunicación y los patrones restringidos, repetitivos o estereotipados que son característicos del trastorno del espectro autista. Todos estos elementos sobrepasaron los puntos de corte que se esperan y por lo tanto hablaban de un
autismo que podía ser bastante severo. Ahora les voy a platicar un poco acerca de cómo esta paciente manifestaba los diferentes criterios diagnósticos que se llevaron a cabo para cumplir con el criterio, con el diagnóstico del TEA, del trastorno del espectro autista. Esta paciente era incapaz de utilizar conductas no verbales de la interacción social. Por ejemplo, no sonreía al saludar, su gama de gestos era muy limitado, no te veía cuando te saludaba, aunque sí extendía la mano, ni siquiera te volteaba a ver, no compartía intereses con los demás. Por ejemplo, sus objetos favoritos no los compartía con sus hermanos, solamente los llegaba a mostrar si eran de interés. Las respuestas sociales suele usar tonos que son muy altos e ignorar cuando algunas personas la saludan. Entonces, esta paciente podría pasar por alto que uno la saludara de lejos con la mano o simplemente en una conversación de repente elevar demasiado el tono de voz. En el criterio B, esta paciente tiene una preocupación absorbente e inusual por figuras en miniatura, que era empezaba ella a coleccionar monitos muy pequeños, los ordenaba de una forma, de tamaños, de colores, pero digamos que presentaba también mucho apego hacia ellos, no podía dejarlos para ir a la escuela, por ejemplo. Realiza una secuencia de manierismos cuando camina por la calle, por ejemplo, utiliza sus manos como títeres y habla entre ellos haciendo sonidos y en ocasiones puede golpearse a sí misma, es decir, sus manos como la silueta de que está hablando y está interactuando con ellas. Ha llegado a mostrar interés en partes específicas de juguetes en lugar del juguete completo, por ejemplo, en los zapatos de las muñecas, ¿no? O sea, manifestaba un interés más particular por estar viéndolos o jugando con los zapatos de las muñecas en lugar de con la muñeca completa. Esta paciente, según los criterios del DSM-5, se diagnosticó con trastorno del espectro del autismo, con necesidad de apoyo muy notable para la comunicación social y apoyos en los comportamientos restringidos y repetitivos, con deterioro expresivo del lenguaje, con déficit intelectual agregado según el WISC y sin catatonía acompañante. Este es un ejemplo de cómo la evaluación neuropsicológica pediátrica se puede utilizar para estos pacientes con trastorno del espectro autista. Muy bien, entonces, bueno, yo me apuré, me gustaría ahora sí, dar tiempo para si tienen alguna pregunta de todo lo que se ha dicho. Si no los aburrí mucho, pues espero aquí sus preguntas, sus comentarios, si tienen alguna duda, algo más que en lo que quieran que profundice. Si alguien gusta abrir su micrófono para hacer alguna pregunta o comentario, adelante, por favor. Ay, sí se puede yo. ¿Sí? Claro, adelante. Ok. Como si podemos como indagar un poquito más en qué pruebas sí están estandarizadas para aplicar. ¿Qué pruebas sí están estandarizadas? Me voy a ir a esta. Ok. Mira, actualmente tenemos o sea, es una gran cantidad de pruebas. Me voy a enfocar en estos procesos que tenemos acá. Ahora, es importante como distinguir nada más entre lo que es estandarización y los que es tener los datos normativos. Algunas pruebas neuropsicológicas no están estandarizadas en el sentido estricto porque, digamos, existen pruebas, por ejemplo, para evaluar el lenguaje que se han usado en otros países y que aquí se han desarrollado tablas normativas, pero no sabemos si acá estamos evaluando lo mismo, es decir, no tenemos estos criterios de, o
sea, no es, ¿cómo te podría decir? No hemos usado muchos recursos de investigación en México para que estas pruebas tengan validez de contenido, o sea, que verdaderamente estén evaluando lo que se dice que están evaluando. Sin embargo, sí tenemos muchas pruebas que tenemos datos normativos. Para mencionar, digamos, las que me parece que van a utilizar sí o sí, tenemos las escalas Wechsler, tanto la de escala Wechsler para niños preescolares, que es el WIPSI, el WIS, que es la escala Wechsler de inteligencia para niños. Tenemos pruebas como la BANETA, la batería neuropsicológica de los trastornos de aprendizaje, que esto evalúa tanto memoria, atención, como cálculo, lectura, escritura. Tenemos el Neuropsi, atención y memoria, que esto evalúa atención, memoria y funciones ejecutivas. Tenemos la BANFE, que esa evalúa funciones ejecutivas en niños. La BANFE es la batería de evaluación de funciones ejecutivas en niños, creo que así se llama precisamente. Y tenemos algunos test que también tenemos datos, como el test en el lenguaje receptivo tendremos o lenguaje comprensivo, un test que se llama Peabody, que este es de nombrar algunas imágenes. Del funcionamiento motor tenemos pruebas del neurodesarrollo, como pueden ser ahorita se me fue el nombre, perdón. Ahorita, si me acuerdo, ahorita te digo. Me voy a las que, si me acuerdo de la conducta, perdón. El Frosty. Habilidades perceptuales, por supuesto, el Frostig. Tenemos inventarios como el ABAS, que nos permite evaluar la conducta adaptativa en niños, en función social, conductas emocionales y síntomas psiquiátricos. Tenemos el SENA. Entonces, digamos que hay suficientes. Siempre va a haber algo que algunas que tengamos que usar de nuestros colegas en España. Por ejemplo, para el autismo no tenemos estandarizados algunos test específicos, aunque sí existen en España y a veces hacemos uso de ellos. No es lo más adecuado, pero como les decía, la evaluación neuropsicológica tiene que ser tanto cuantitativa como cualitativa. Perfecto, Cris, gracias. Mira, tenemos otra. Gracias. Isabel dice que qué diferencia dirías que hay entre una evaluación psicopedagógica y una neuropsicológica. Psicopedagógica. La verdad es que, o sea, no soy pedagogo, no les sabría decir, o psicopedagogo. No sé si los psicopedagogos estén familiarizados con este marco teórico de la neuropsicología cognitiva que les dé las herramientas para hacer este tipo de evaluaciones. Perfecto. Tenemos otra de Ana Gabriela que dice, ¿algún test que recomiendes para evaluar la parte emocional? Ah, claro, mm, mira, yo uso mucho este que se llama el SENA, que es un inventario de síntomas emocionales que dependiendo la edad se puede aplicar al niño, a la familia y a los maestros, o sea, para tener una visión más amplia pues del entorno donde se mueve este niño. Ahí básicamente vamos a ver temas desde ansiedad, depresión, que bueno, es uno de los pocos que nos permite también evaluar eh, la depresión en niños, por ejemplo, pero también nos habla de control de impulsos, de hiperactividad. Entonces tenemos ese inventario es particularmente útil. Yo pienso que puede ser
un eje fundamental en la evaluación neuropsicológica pediátrica, el SENA. Perdón que les diga tantos, ¿cómo se llama? Acrónimos, pero luego en la práctica uno los maneja nada más así. Este, como no pensé que fuéramos a profundizar tanto en las pruebas, por eso no las puse por acá. Muchas gracias, Cris. Uriel te pone, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias. Perdón por la pregunta, pero hace mucho no tengo contacto con los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad psiquiátrica y una neurológica? Ay, ok, para fines prácticos, así nada más, por fines prácticos, vamos a poner enfermedades neurológicas, las que tienen una lesión en sistema nervioso. Sí, una lesión que puede ser tanto un tumor, una malformación o un traumatismo. ¿Sí? En las enfermedades neurológicas. Y en enfermedades psiquiátricas vamos a agrupar todas las que nos aparecen en el DSM-5, que no hay un componente eh, que se pueda ver a través de estos estudios de neuroimagen. A lo mejor no es, digamos, la forma más elegante de describirlas, pero básicamente eso es lo que nos va a marcar la diferencia, que en una enfermedad neurológica sí estamos hablando de que los déficits se deben a una lesión que nosotros podemos identificar, y en una enfermedad psiquiátrica pues no hay un componente de este tipo. Gracias, Cris. Tenemos otra de Steffi que nos dice, los TICs entran en trastornos de desarrollo y dos, ¿cómo se complementaría, perdón, con una evaluación psicopedagógica? Este, otra vez esta parte de la psicopedagogía. No estoy familiarizado con hasta o en qué entraría la psicopedagogía aquí. Mira, o sea, aquí lo que hace diferente este tipo de evaluaciones es que nosotros tenemos que partir siempre de un marco teórico de todos estos procesos cognitivos. O sea, cada uno de los procesos cognitivos que aquí aparece se fundamenta tanto en una estructura de nuestro cerebro como a la vez en un marco teórico que nos permite dividirlo en los diferentes elementos. Entonces, si una persona está haciendo uso de ese tipo de pruebas y conoce y está familiarizado con su correspondencia a nivel del sistema nervioso, pues yo te diría que está haciendo neuropsicología, aunque le pongamos aunque digamos en su batería dijera psicopedagógica. Realmente los que, digamos, están más capacitados en este tipo de elementos, pienso yo, son neuropsicólogos, pero bueno, quizá yo tengo ceguera de taller, ¿no? Porque pues yo soy neuropsicólogo y eso nos enseñan, ¿no? Muchas gracias, Cris. María Karina nos pregunta, cuando hay algún chico con indicadores de algún trastorno del desarrollo, ¿cómo solicitar que se le realice ENP y a dónde se puede referir? Ok, si se sospecha de esto, yo siempre sugiero que el niño tiene que ser referido a la evaluación por un médico psiquiatra o un médico neurólogo. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos fallos en cualquiera de los elementos o los componentes que nosotros estamos viendo acá, si nosotros identificamos déficits, no vamos a poder explicar el por qué están esos déficits, ¿sí? Si no tenemos esa parte que la complementaría, que serían los estudios de neuroimagen. Entonces, si no es o sea, uno puede saltarse, digamos, esa parte y hacer la evaluación, pero al final, si sale algo, de todos modos va a tener que ser referido al médico psiquiatra y al médico neurólogo.
Entonces, yo les sugiero ampliamente que el proceso siempre sea que visiten al médico neurólogo o al médico psiquiatra y sea él quien refiera la evaluación, a menos, que sea por un tema académico o de conducta, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque en estos casos, en el tema académico, es muy probable que el niño haya tenido o eso solo lo podemos ver con la historia clínica, pero al final, si solamente es un desempeño académico, pues la terapia y el tratamiento y la evaluación, pues van a ser contigo directamente, entonces esa sería como la excepción. Gracias, Cris. Pues nos vamos con la penúltima pregunta que tenemos. Almanayeli nos pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué porcentaje le das de importancia para la buena elaboración de un diagnóstico, la parte cuantitativa o cualitativa? Siendo esta última, ¿la determinaría más el conocimiento o la percepción del evaluador? Mm, yo pienso que no podemos hacer caso omiso de la parte cuantitativa en una evaluación, porque al final, si nos quedamos nada más con lo que, lo que yo creo, o sea, o en base a mi experiencia con los niños que yo he visto, pues vamos a decir que he visto, por decir algo, que he visto de esa edad, digamos, de esas características, he visto otros 20 niños iguales, ¿no? Este, las pruebas se estandarizan con cientos de niños, de tal modo que pues va a ser siempre más válido utilizar el criterio de la prueba. Ahora, una vez que yo ya he identificado las fortalezas y debilidades que se encuentran en ese niño que yo he evaluado, pues definitivamente va a ir mi interpretación de, acompañada de una hipótesis de por qué creo que se presenta eso. Por ejemplo, niños con trastorno de la atención, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, podría salir bajo en memoria y yo decir, pues es que este niño además de trastorno de la atención tiene déficit de memoria, pero quizá a través de mi interpretación cualitativa yo diga, bueno, pero lo que sucede es que el niño al tener el déficit de atención, pues no puede consolidar de manera correcta la información y por lo tanto si se corrige el problema de atención, pudiera corregirse el problema de memoria. Se da mucho en los niños con trastornos del lenguaje expresivo. Cuando el lenguaje expresivo está afectado, pues generalmente salen muy bajo en todo lo demás, porque no tienen las competencias del lenguaje para poder expresar y quizá comprender el resto de las tareas. Pero no quiere decir que todo esté afectado, sino que al ser, digamos, prioritario el déficit en el lenguaje, pues entonces eso desencadena una serie de déficits en todas las otras habilidades al momento de dar instrucciones, por ejemplo. Muchas gracias, Cris. La última es de Mariana Espinosa y nos escribe, hola, vuelvo a la pregunta de las pruebas, una disculpa. ¿Se puede utilizar pruebas proyectivas como parte de la batería a aplicar, tomando en cuenta, por ejemplo, aspectos de desarrollo de figura humana de Machover por Kopitz? Sí, de hecho el test de la figura humana se incluye en varias pruebas del neurodesarrollo, pero no en el aspecto proyectivo, sino precisamente porque se espera que a determinadas edades cada vez puedan ir haciendo dibujos más complejos y eso pues sí nos habla de las habilidades tanto perceptuales como motoras del niño, aunque no, digamos, sería como parte de una batería de pruebas proyectivas. Yo te diría que el componente de pruebas proyectivas y el componente, o sea, como incluir pruebas proyectivas en una evaluación neuropsicológica,
como que estás mezclando dos, como dos marcos de referencia. Puede ser útil en algunos casos. Muchas gracias, Cris. Pues ahorita me gustaría cederle la palabra a la doctora Mercedes, que nos quería decir algunas cosas. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias a todos. Cristian, qué gusto saludarte. No pongo la Hola. pantalla porque aquí el protagonista eres tú. Me encantó tu exposición. Gracias, fue muy clara, con lenguaje sencillo de manera muy clara. Les agradezco a todos la participación. A mí me parece que hay cosas que dejaste claro. Ahí te vamos a entregar un reconocimiento Muchas virtual. gracias. Lo dijiste muy bien, lo académico y lo conductual siempre te dirigen de manera más clara a una evaluación psicopedagógica y es evidente que si hay alguna cosa que se ve durante la evaluación psicopedagógica en razón de lo académico-conductual, que es lo que llega a los consultorios de manera más clara de los psicopedagogos, el siguiente paso es referirlo a todas las evaluaciones médicas que corresponden para descartar o confirmar la sospecha de alguna dificultad neurológica. En ese instante volvemos a trabajar juntos. Muchas de las cosas que tú haces las hace la pedagogía, la psicopedagogía, pero también, como lo aclaras, te podremos aplicar una prueba proyectiva, como la de Macover, pero ustedes utilizan los elementos de la prueba proyectiva en relación a la madurez de a quién se lo aplicaste, porque lo dijiste, o sea, se espera que sus dibujos sean más complejos, que sus dibujos sean más elaborados en relación a más edad. Entonces, andamos jugando con las mismas cartas probablemente, pero dándoles una explicación mucho más concreta dependiendo del área en la que estamos trabajando. Pero trabajamos juntos, Cristian, y lo dijiste muy bien, junto con las otras disciplinas, ¿no? Junto con los médicos que tienen estas especialidades. Te quiero felicitar, muchísimas gracias a todos. Gracias por su participación, espero les haya gustado. Es el previo para un diplomado en neuropsicología que pensamos abrir para principios de octubre, en donde lo más seguro es que Cristian también sea nuestro maestro. Ahí lo podrán escuchar y ver con más amplitud. En fin, nada, estamos para servirles. La Escuela de Psicología les agradece mucho su participación. Pues muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, doctora y Alfonso. Agradecerles a todos los participantes y recordarles que esta sesión quedará grabada. La estaremos subiendo a nuestro canal institucional en YouTube. Y bueno, en cuanto lo tengamos, se los compartiremos para que lo puedan repasar. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan excelente tarde. Gracias.